Incoming transmission. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 4187.2. Hay algo inquietante y fascinante en observar cómo Star Trek nos presenta seres casi todopoderosos, entidades que pueden alterar la realidad, no solo con pensarlo, que no conocen el tiempo como nosotros y que sin embargo terminan enfrentándose a dilemas profundamente humanos. Q, Nahilun y tantos otros que nos hacen preguntarnos: ¿es el poder sin límites una bendición o una condena? Porque lo interesante no es solo lo que estos seres pueden hacer, sino cómo el universo de Star Trek los enfrenta con ideas como la ética, la compasión o el aprendizaje. Y quizás en ese espejo distorsionado terminamos viendo algo de nosotros mismos. Computadora, fin del registro. Bienvenidos a Frecuencia Trek, el podcast donde desarmamos motores Warp, exploramos la historia de Star Trek tanto frente como detrás de las cámaras y lo más importante, celebramos cómo esta saga nos conecta con nuestra humanidad. Yo soy Julieta, la chica Trek y chica geek, su capitana en esta aventura. Hoy retomamos nuestro rumbo en esta segunda parte del episodio donde junto a Marcel seguimos explorando a esos seres misteriosos, poderosos e impredecibles que habitan el universo Trek, desde Q hasta Nahilun, pasando por Trelane y otras entidades que nos hacen preguntar: ¿qué significa realmente tener poder absoluto y qué podemos aprender de ellos como simples humanos? Preparen sus sensores internos porque seguimos viajando entre lo divino, lo filosófico y lo profundamente humano. Marcel, ahora que me gustaría que tocáramos un personaje que a mí me parece muy interesante y es el viajero, Traveler, que es ese ser enigmático con habilidades que desafían la comprensión humana, ¿no? Que al principio cuando aparece en TNG es como un científico viajero, ¿no? Pero poco a poco, no solamente en TNG, sino luego se ha retomado el personaje en otras series, vemos que tiene un vínculo muy especial con los supervisores, que son esos seres interdimensionales que pueden entender y controlar el espacio y el tiempo, ¿no? Y a través de su conexión, que es muy especial con Wesley Crusher, él nos va como planteando esa pregunta, ¿no? Las fronteras, ¿hasta dónde llegan las fronteras del conocimiento humano, el poder de lo inexplicable y esa búsqueda de comprender el universo del Traveler? Para mí no solamente desafía como las leyes de la física, sino que también nos invita como a cuestionarnos cómo la humanidad se enfrenta a lo desconocido, ¿no? ¿Qué te parece, Marcel, la figura del Traveler? Un ser capaz como de trascender las limitaciones del espacio y del tiempo. ¿Cómo influye su relación con Wesley en la percepción que nosotros tenemos sobre el potencial humano, lo que nosotros podríamos llegar a ser? Bueno, el viajero es un tipo que ya para empezar no tiene poder absoluto. Uh-huh. Es diferente. Perdón. Y por la forma de expresarse, la forma que le da el actor a este personaje, uno podría decir que sí, es un ser que probablemente haya vivido muchísimos años y haya tenido sus grandes sufrimientos, no de forma individual, sino como colectivo, como especie. Hayan tenido una historia muy sufrida y han enfocado su misión, encontraron su misión en actuar de guías para otros. El viajero viene a ser una mezcla de tecnología y espiritualidad que generalmente no aparecen en Viaje a las Estrellas. Es como la contracara de los Borg, como mantener
un pie en lo que es el desarrollo tecnológico más un pie en lo que es la espiritualidad más acérrima. Al contrario de los Borg, que son tienen un pie en la tecnología, el otro pie en la tecnología y otro pie más también en la tecnología, y si perdemos nuestra humanidad entre medio, bueno, no importa, ahora tenemos más aparatos. El viajero no me queda muy claro, aparte de la guía de Wesley, cómo es que ellos trabajan para el beneficio de la humanidad. Yo lo que recuerdo, acá estoy tocando en lugares donde yo no estoy muy seguro. Yo lo que recuerdo es que Wesley aparece nuevamente en Picard. Yo no sé si ellos son los centinelas nuevamente, que tú los supervisores. Ajá, los supervisores. Sí. Ahí va. Yo sé que Wesley aparece nuevamente en Picard para rescatar a lo que es este personaje, la hija de Data, llamémosle, y llevársela a compartir la misión de los supervisores. De los supervisores, me sale centinela, no dejo de ser. Bueno, sí. De los supervisores. Yo creo que en TNG había un personaje que también era un supervisor, un hombre que tenía, que su nombre era nombre de humano, algo así como John algo. Creo que estás hablando de la nueva de la serie original, en aquel episodio de Misión Salvar la Tierra. Ahí va. Gary, ajá. Gary algo, que tenía nombre la gata. La gatita negra que no es una gata. Claro, tenía nombre de fulano y era una especie de hombre que operaba fuera de los límites del espacio-tiempo. Y está vinculado a también otro personaje de Picard, que es esta la mujer abuela de Picard. Claro, esta mujer que Picard conocía como Romulana, y que en sus viajes se encuentra, no sé si fue una antecesora de ella, y era una supervisora. Sí, la Romulana, que es la que está asignada a cuidar a la abuela de Picard. Exacto. Y le dice, pero vos sos humana. Y dice, bueno, eso capaz que es una alteración que me hice para que no se note que soy romulana, para poder pasar desapercibida en la Tierra. Bueno. Pero no me queda muy claro exactamente cuál es el rol de los supervisores. Capaz que acá me podés ayudar un poco vos, así que utilizo mi comodín del público. Bueno, en el universo de Star Trek los supervisores son como agentes encargados como de proteger el flujo de la historia y como evitar alteraciones peligrosas en la línea temporal, principalmente. La función de ellos es como intervenir, pero de una manera muy discreta en momentos críticos, para garantizar pues que los acontecimientos se desarrollen como debe ser, y sigan como el curso, ¿no? El curso que debe ser. Gary Seven es el que estábamos hablando, que me encanta, que es Assignment Earth, el episodio, ¿no? Que él tiene tecnología avanzada y él llega a 1968 a la Tierra como para guiar a ciertos eventos claves y evitar amenazas a la humanidad, y allí se encuentra con Kirk y con Spock, que al principio no le creen y luego trabajan con él. Luego vemos en Picard Stalin, es supervisora que tiene que guiar y proteger a individuos pues que según nos lo dejan allí son como cruciales para el futuro. Y ya se nos revela luego que ellos trabajan bajo la dirección de los travelers, los viajeros. ¿Qué dice acá? A ver, estoy aquí un poquito, voy a googlear qué son los travelers. Dice que son una misteriosa organización compuesta por seres capaces de manipular el tiempo y el espacio, entre ellos Wesley Crusher. Aunque generalmente se presentan como benevolentes, actúan según una lógica y ética propia, a veces alejadas de la comprensión de los valores humanos. ¿Sí? De hecho, volvemos a ver a Wesley Crusher en esta maravilla animada que es Prodigy,
que me encanta, ayudando a los chicos a organizar lo que ellos llaman el tapiz de la historia, ¿no? Básicamente es lo que los supervisores hacen bajo la guía de los viajeros, es proteger, así lo dicen literalmente, estoy aquí citando, proteger el tapiz de la historia. Entonces por eso a veces tienen que cuidar una civilización, en este caso con Cari Seven la tierra misma, a veces un individuo particular como Talín que cuidaba a la abuela de Picard. ¿Por qué? Aviso de spoilers, porque la abuela de Picard iba a viajar a Marte y en ese viaje iba a descubrir, bueno, estoy aquí de memoria, lo que recuerdo de la temporada de Picard, ¿qué iba a hacer? Iba a descubrir una bacteria que al ser traída al mundo, a la Tierra, iba a ayudar a limpiar los mares. Y a partir de esto, pues iba a haber un cambio a nivel, iba a empezar el cambio que se necesitaba para que la Tierra se colocara en el curso de los acontecimientos que llevan al futuro que vemos en TNG y que vemos en las otras series de Star Trek, ¿no? Ese futuro luminoso, digámoslo, donde hemos superado. Todo eso. Eso es como así a grandes rasgos para nuestros oyentes y bueno, para Marcel que aquí como en aquel programa usó el comodín de pregúntale a un amigo, son los supervisores. Bien, es que justamente como decía yo decía, claro, son misteriosos, por eso yo estoy tan perdido. Es que justamente de los supervisores no se habla mucho, pero es lo poco que podemos decir. Son llamémosle una entidad benevolente que mezcla lo que es la tecnología con la espiritualidad para intentar guiar al mundo por el mejor camino según sus lógicas. Ajá, exactamente, sí. Y a mí me encanta, te cuento que a veces he fantaseado como fan, como trekkie que soy, cuánto me gustaría una serie de televisión enfocada en los supervisores, que para mí daría mucho pie para muchas cosas, incluso para cameo de personajes, porque los supervisores pueden viajan o son asignados a diferentes épocas de la humanidad, ¿no? Entonces sería muy interesante, nos permitiría tener ciertos cameos o ir a ciertas épocas y todo. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Y ya para finalizar como esta parte de los supervisores, Marcel, me gustaría como, bueno, ¿qué tan, pensando en esto y pensando en la primera directiva de Star Trek, hasta qué punto, ¿no? Se debería intervenir en ciertos acontecimientos, aunque en este caso no es que ellos lo hacen como para cambiar el rumbo, sino más bien como para sostenerlos. Pero me pregunto yo, si yo tuviese ese poder y pudiera viajar, no sé, qué sé yo, a Alemania a inicios del siglo y pudiera detener, bueno, esto ya lo hemos visto en varias series y en varios cómics, de hecho, detener el nacimiento, bueno, los acontecimientos que se desarrollarían o que llevarían al nacimiento de Hitler, su llegada al poder y la Segunda Guerra Mundial. Si tuviésemos ese poder, o si tuvieses ese poder, Marcel, ¿lo harías? Juguemos un poquito aquí con el ¿crees que lo harías? A ver, ¿qué frente a esto? Es que es una pregunta muy difícil. Porque hacer futurología es el futuro siempre muy viento está. Es muy difícil jugar a hacer la futurología porque uno dice, bien, paramos el crimen histórico que fue el nazismo. ¿Le abrimos la puerta a otra cosa peor? ¿O no? ¿Cierto? Sí. Porque Hitler era... como decimos nosotros en Uruguay, me estoy sirviendo un whisky para hablar. Que eso quiere decir cuando estoy hablando de lo que no sé. Me estoy sirviendo un whiskycito para opinar. Elucubrando acá, ajá. Ahora cuando voy a hablar de lo que no tengo ni idea, como si estuviera en el bar. Hitler era un tipo absolutamente común, más allá del poder que tenía. No era un tipo que tuviera grandes talentos, ni una grandiosísima personalidad. Lo que sí tenía era carisma, pero no tenía personalidad. Su beta artística no fue suficiente para entrar en la universidad, según los artistas, pero si
si el germen de lo que fue el descontento del pueblo alemán y el pueblo austríaco al final de la Primera Guerra hubiera sido tomado por una persona más fría, y cuando digo fría no quiero decir malévola, aunque sí, evidentemente malévola, una persona de pensamiento más tranquilo, una persona más inteligente, Que se dejara orientar por sus generales. que se dejara orientar por sus generales. Ajá. Quizás hubiéramos tenido una segunda guerra peor. Sí, la historia sería otra. Uh-huh. Así que, así y todo, Hitler fue, y tengo que pedir perdón por lo que estoy diciendo, pero Hitler fue una decisión afortunada de la historia, porque fue un tipo lo suficientemente estúpido como para hacer todos los errores y dejarse vencer. Porque al principio están ganando y luego él no escucha y se deja llevar por la paranoia y todo y empieza a perder, es verdad, sí. Vamos a Rusia, a la tumba de los cracks. Esa es otra frase uruguaya. A donde van a morir los genios. La tumba de los cracks es una frase que utilizamos cuando el que se cree genio se mete en un lugar al que no se debió haber metido. Dice, bueno, dice, vamos a Rusia, ahí donde la quedaron todos. Ah, no, yo ahí me va a ir bárbaro. Ahí donde Napoleón fracasó. Sí, vamos a Rusia, que Napoleón le fue mal, pero a mí me va a ir bien. Sí, vamos a pedirle a Japón que vaya a reventar a Estados Unidos, porque así nos va a ir bien. Dice, vamos a hacernos amigos de Benito, que Benito va a ir a hacer cagadas al norte de África. Y voy a tener que ir a invertir recursos en tener que salvarle el culo a Benito. Ahí se me empieza a salir un poco el Marcel de Star Wars Plus. Jugar a la futurología es difícil justamente por eso, porque uno dice, ok, liquidamos a Hitler o evitamos su nacimiento, no seamos tan malvados. Evitamos su nacimiento. Tenemos uno peor. O podía haber venido uno mejor. La historia, desgraciadamente, es una tirada de moneda. Sí. Por eso necesitamos a los supervisores. Sí, es verdad. Sí. Bueno, quiero que ahora avancemos a otro personaje que también me parece muy interesante y tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, y es el caretaker, este ser pues que se encuentran los Voyager y que por salvarlo terminan ellos accidentalmente en el cuadrante Delta, ¿no? Este personaje tiene la misión, o sea, encomendado cuidar a los Ocampa, ¿no? Que son una raza muy pacífica y que tienen una vida pues muy corta, que es de 9 años, y él para cumplir con esto pues usa su poder para asegurar la supervivencia, ¿no? Pero sus intervenciones y sus decisiones pues no siempre son las mejores para las demás especies, ¿no? Porque pues todo esto lleva una serie de implicaciones que hacen que la Voyager se transporte al cuadrante Delta. Y aquí yo me pongo a pensar, reflexionando en lo que hemos hablado, si es justo que el caretaker intervenga en el destino de otras especies en su misión de proteger a los Ocampas, ¿no? Porque se supone que actúa con buenas decisiones, pero en cierta manera no está comprendiendo los efectos de estas, ¿no? El caretaker es interesante. Perdón. Es el ángulo opuesto de lo que venimos hablando. Nosotros estamos hablando de seres poderosos. El caretaker no es omnipotente, pero seres poderosos que toman un mal camino, o generalmente un mal camino. El caretaker está protegiendo a esta raza de los Ocampas por un accidente que generó su propia especie y que destruyó su planeta, lo dejó inhabitable. Los Ocampas están viviendo en un ambiente controlado, artificial, en el centro del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Basado en la culpa, en el remordimiento que tiene este ser por haber destruido su planeta y ser incapaz de con todo su poder restaurarlo, los tiene, como diríamos, viviendo entre algodones.
Ajá. Y todo se los provee en todos los consciente, pero llega el Sí. momento donde empieza a morir. Mm. Es un padre súper protector, el caretaker. Y ellos son dependientes de él. Y los Ocampas son dependientes de él, porque dice, ay, pobrecito, Ajá. los Ocampas, que viven un parpadeo y son tan débiles, y ay, pobrecito, hay que cuidarlo de todo. Y después vemos los Ocampas que se escaparon, que los vemos un ratito, que son los Ocampas que pudieron desarrollar sus dones mentales, Telepáticos, ajá. telepáticos. Claro, justamente esos Ocampas son medio peligrosos, pero unos Ocampas que más allá de sean peligrosos o no, unos Ocampas que son puestos a la bien de sus propias herramientas, de sus propias decisiones, demuestran que son una raza que se puede cuidar y que tiene el potencial de ser muy peligrosa. Uno podría decir, bueno, quizás los Ocampas que fueron criados por el caretaker tienen una visión más benigna de lo que es el universo y la vida, y se comportan de otra forma. Pero sea como sea, el caretaker, si dejara de cuidar por ellos, los Ocampas tienen todo el potencial de no solo sobrellevar los peligros de la galaxia, sino de ser hasta ellos mismos un peligro para la galaxia. Sí. No son los indefensos los seres indefensos que él intenta ver, o que se niega a ver. Me pondré un nivel más arriba. Capaz que el caretaker ya vio todo esto que estamos hablando nosotros y dice, mejor que los tenga en este estado entre algodones para que no salgan para afuera, porque si de repente se dan cuenta de todo lo que pueden hacer, qué peligro. Puede ser. Ajá, no lo había visto así. Para mí el caretaker es como un símbolo del paternalismo, porque digamos él crea una sociedad en cierta manera totalmente dependiente de él. Bueno, ellos dañan como la atmósfera del planeta, y por eso él tiene como este sentimiento de culpa, pero al proveerles como todo lo que necesitan, ¿no? Agua, energía, los hace como muy dependientes, y ellos pierden su habilidad de autosuficiencia, ¿no? Su cultura se vuelve pasiva, incluso lo hemos mencionado, sus poderes psíquicos, que eran muy notables, se atrofian porque no se usan, y en cierta manera están vulnerables y están poco preparados para actuar con el resto de la galaxia. Están aislados de otras especies, y no se podrían enfrentar a los Kazon, que son lo contrario. Eso que de ellos son medio tontos. de los villanos más torpecitos que hay. Ay, sí, la verdad. Yo les llamo los Klingon de Temu. Los Klingon de Temu, sí, son los Klingon taraditos. Están 2 escaloncitos más arriba de los Packers y ya está. No mucho más. Sí, para mí, así los llamo yo, ¿no? Los llamo Los Klingon de Temu me encantó. Ajá, los Klingon de Temu, ¿sí? Entonces para mí nos lleva como a reflexionar, ¿no? Es como un ejemplo clásico de la ciencia ficción, de cómo la protección absoluta puede ser tan dañina como el abandono, ¿no? Su poder le permite salvarlos a corto plazo, pero ese enfoque paternalista y de cierta manera su falta de visión, ¿no? Los condena a la debilidad y a la dependencia. Para mí es una advertencia sobre el peligro del intervencionismo. El intervencionismo sin empoderamiento y no permitir a una cultura crecer y aprender por sí misma. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El espejo de la realidad. Ajá, exactamente. Entonces creo yo que es una clara advertencia de esto, y también nos muestra como una desconexión, ¿no? Su poder y las personas que afecta, y yo me diría, no, lo digo aquí, no, nosotros deberíamos reflexionar sobre esto, ¿no? Cómo nuestras responsabilidades con las demás, y cómo la influencia, deberíamos pararnos un poquito a pensar en el poder o la influencia que tenemos sobre otros, ¿no? En nuestro círculo más cercano,
y evitar, ¿no?, caer en el paternalismo, especialmente creo yo cuando se es padre. Yo no soy madre, pero sí he ayudado a criar. Crié a una de mis sobrinas, ayudé a criarla y tengo muchos sobrinos y soy muy maternal. Y ese es el lado, ¿no?, del paternalismo, el daño que puede llegar a hacer. Por eso me encanta Star Trek, Marcel, por eso es mi primer amor en el sentido de ciencia ficción, porque siempre nos está invitando a reflexionar, ¿no? En este caso, las mejores intenciones pueden tener efectos inesperados y a veces dañinos, ¿no? Sin duda. El intervenir, no tengo más nada para agregar, solo repetir lo que dijiste tú con otras palabras. Pero el intervenir sin posibilidad de desarrollo es atrofio. Sí, es cierto. Bueno, ya vamos como llegando como al final y hemos hecho como este viaje, ¿no? Explorando estos seres que tienen poderes más allá de la comprensión humana. Y como siempre Star Trek nos deja esa reflexión, ¿no?, de que el poder absoluto, sin las limitaciones, creo yo, de las emociones humanas y la ética, pues la responsabilidad, el sentido de la justicia pueden ser peligrosas, ¿no? Y esto nos obliga como a confrontarnos en nuestra relación con el poder, porque no, yo no tengo poder absoluto, yo no soy un caretaker, yo no soy un Q, pero todos tenemos de una manera u otra poder y tenemos un círculo de influencia. Y para mí me lleva a eso, ¿no?, a reflexionar cómo puede uno corromperse, desviar las intenciones, y si no se limita puede hacer más mal que bien, aún cuando las intenciones parezcan ser o sean benignas, ¿no? Bitácora complementario. ¿Qué se hace con un poder que no tiene límites? Desde Q hasta los profetas, Star Trek ha insistido una y otra vez en que el poder, especialmente el absoluto, nunca debe ser desligado de la responsabilidad. En palabras que también hemos escuchado en otras galaxias, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero Star Trek le suma algo más: empatía, curiosidad y la capacidad de aprender, porque incluso los seres más poderosos del universo Trek no están exentos de crecer, y nosotros al observarlos quizás tampoco. Computadora, fin del registro. Marcel, vamos allá para ir como cerrando, vamos a como la reflexión. Aquí Si estoy. tú tuvieras ese poder absoluto de uno de estos seres, por ejemplo como Q, ¿cómo crees tú que manejarías esa responsabilidad que para mí, y aquí voy a citar a Marvel, todo poder conlleva una gran responsabilidad? ¿Sabes que ese es uno de mis motos? Ese es uno de mis lemas de vida. Y pues he tenido la oportunidad de estar en el trabajo, he tenido algunos puestos de liderazgo y esa ha sido como una de mis máximas: todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Crees tú que el poder puede corromper o puede uno caer fácilmente en la tentación de usarlo para el beneficio propio? ¿Y cómo podría uno, y me gustaría mucho acá, siéntete libre desde tu filosofía que nos comentaste ahora, budista, ¿verdad? Sí. Siéntete libre desde tu filosofía, si quieres contestarlo. ¿Qué crees tú? ¿Cómo podemos nosotros? Porque la conclusión de esto es: todos tenemos poder. No somos seres con poder absoluto como Q, pero todos tenemos poder. ¿Cómo podemos evitar caer en la tentación de usarlo para el beneficio propio o de usarlo de una manera irresponsable o paternalista y no ver y afectar a los demás? Bueno, es un poco fácil y un poco difícil. En cuanto a poder absoluto, ninguno de nosotros tiene poder absoluto. No. No sé si hay algún presidente que me esté escuchando. Buenas, ¿cómo le va? Pero aún así ni los presidentes o incluso los reyes tienen poder absoluto. Tienen una ilusión del poder que se basa en... Estamos hablando de poder político ahora. Que se basa en la
me sale la palabra en inglés y no en español. Me odio cuando me pasa esto. En el comply, a ver cómo me ayudas de salir de esta. En el comply de la gente, en la en que la gente esté de acuerdo, o no necesariamente de acuerdo, pero en el que la gente acceda a ese orden. Si la gente autoriza por la acción, conformidad, digámoslo así, ese compliance podría ser así, la conformidad, Si la gente está en conformidad con un régimen, aunque no le guste, está disconforme, pero en sus acciones demuestra conformidad a ese régimen por no hacer nada, por mejorarlo. Ahí es en el único lugar donde el poder absoluto puede, a los términos humanos, puede prosperar. Pero aún así, ese tipo de poder absoluto, como hoy que estamos hablando del enano de los bigotes, ese tipo de poder absoluto aún así puede ser destruido cuando se termina la conformidad por parte de quienes están siendo dominados o otros que están a su alrededor. Me voy a ir otra vez con la historia porque claro me gusta la historia. Me también. Antes de ir a hablar del poder de la gente, hay un señor muy, muy célebre en la historia, no sé si la gente lo conocerá. ¿Tú conoces a Neville Chamberlain, Julieta? Claro que sí, ministro británico antes de Winston Churchill. Exacto, Neville Chamberlain, un hombre al que la historia juzga muy mal, pero yo no puedo dejar de quererlo, porque Neville Chamberlain, habiendo visto los horrores de lo que fue la guerra, con justa razón, que creo que es lo que haríamos todos nosotros, estaba absolutamente en contra de empezar otra. Él no quería empezar otra guerra, pero ante este sentimiento totalmente humano y comprensible de lo que este hombre quería, le estaba dando lugar a Adolfito a crecer. Adolfito venía y se agarraba un pedacito de este país y venía y decía, ¿qué hace? Dice, no, pero eso está ahí, no voy más. Bueno, pero no vas más, ¿no? No voy más, te juro. Y eso pasó 2 o 3 veces hasta que en un momento Chamberlain fue y le hizo firmar a Adolfo un papel donde se comprometía no lo vas a hacer más. Pacto de no agresión, sí. Exacto, dice, no vas a ponerte loquito de nuevo. Dice, no, te juro que no. Y Chamberlain llegó contentísimo a Inglaterra, mostrando el documento al grito de paz en nuestros tiempos. Una frase que perduró más que como un meme que como otra cosa, porque fue un chiste para sí mismo, para el pobre Chamberlain. Pobre Chamberlain, que él creía en la paz y mediante su reticencia a querer empezar otro conflicto le estaba dando a ese mismo mal que quería destruir, le estaba dando espacio a crecer. Entonces en la actualidad estamos teniendo ejemplos muy parecidos a esos allá en el norte de Europa, donde alguien también me agarra un pedacito de este país y nadie me dice nada, y me agarra otro pedacito de este país y nadie me dice nada, y de repente llega un momento donde el conflicto bélico estalla finalmente. En lo que es la gente, volvemos a la gente. Qué hambre de decir cosas inteligentes que tengo cuando me paso diciendo taradeces en la compu. En la gente, obviamente lejos del poder absoluto lo que tenemos, pero como decías tú, sí, todos tenemos un poder, y yo creo que no hay una receta. No. Pero sí hay algunas pautas. Exacto. Como te decía hoy, el dolor y el sufrimiento le permiten al individuo manejar con mayor sabiduría su poder, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, manejar lo que es la violencia, a fomentar lo que es la empatía, y bueno, y también
Tener a un tío Ben en la vida siempre presente, que nos Ayuda enseñe mucho. el Sí, poder de la responsabilidad, porque la responsabilidad es otro superpoder, exactamente, sí. ayuda bastante. Sí, es Así cierto. que, qué sé yo, es como el tema más profundo y del que tampoco me quiero meter tanto, No, no. porque estoy tocando absolutamente de oído. Sí, sí. No, yo creo que, como dices tú, no hay una receta, no hay un paso a paso. Yo creo que cada uno tenemos que hacer lo mejor con lo que se nos dio y ahí yo me guío por la filosofía de Star Trek, el bienestar de los demás, obviamente sin dejarme de lado a mí misma, ¿no? Pero creo que siempre debemos actuar y es también algo que he tratado de incorporar en mi vida personal el siempre buscar el bien del otro, ¿no? El bien común. Y usar ese poder, como lo digo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, usar ese poder para bien y para ayudar a los demás sin respetar su dignidad, como hablábamos del caretaker que en su paternalismo arruinó básicamente el crecimiento de una sociedad. Bueno, por eso Campos. Pero ajá, exactamente, pero yo creo que es confrontar nuestras propias limitaciones y entender las implicaciones de nuestras acciones, porque la verdadera ética para mí al final es cómo usamos nuestro poder, por pequeño o grande que sea, para mejorar el mundo que nos rodea. Para mí eso es el kit de la cuestión. ¿Cómo estoy utilizando ese poder para mejorar el mundo, para mejorarme a mí mismo sin afectar a los demás? Yo tenía un profesor en la universidad que decía esto y si estoy citando mal, no recuerdo si es Santo Tomás, no recuerdo quién lo dijo Le y me pedimos perdonan disculpas, allí. profesor. Sí, 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 me perdonan aquí en la universidad y de hecho en la universidad donde yo estudié estaba así en grandes letras y también es otro de mis lemas y se lo enseñaba siempre a mis estudiantes. Mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Tan, tan. Mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Y si yo actuara así, si ese fuese la manera en que actúo, sería bien. Y esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con filosofía. Independientemente el budismo para unos, el cristianismo para otros, lo que sea. Pero es eso, ¿no? Siempre el bien, buscando mejorar el mundo que nos rodea. Esa para mí es la clave de todo. Sí. He dicho. Claro, te voy a dar una última grajea de conocimiento, ahora que hablabas de diferentes religiones. El budismo lo que tiene, yo casi no le digo que es una religión, sino más bien que es una filosofía, Ajá. porque es una religión sin Dios. El budismo no tiene Dios. Con el respeto que me merecen todas las otras religiones, uno ora a, digamos, qué sé yo, Yahvé, los judíos bueno, no sé si es Yahvé, no importa. Cuando uno ora, uno está como elevando una solicitud a una entidad divina, y capaz que lo estoy diciendo de forma que suena ofensiva, pero uno como que le pide a Dios. Hablaré de los cristianos, que son los que conozco más, por mi entorno sociocultural. Los cristianos al orar a Dios le piden cosas. Por favor, Dios, necesito esto, necesito salud o necesito la salud para mi hijo. Pero el budismo opera de forma diferente. Es un concepto que a mí me cuesta bastante todavía, pero en el budismo uno determina para sí mismo. Uno determina generar la condición que le permita lograr lo que uno está buscando. Sería como, por ejemplo, una persona que en otras circunstancias pediría, hoy que estamos hablando de la salud, que pediría, necesito que mi hijo tenga salud. Uno en el budismo lo que hace es, uno determina encontrar las mejores circunstancias para uno lograr encontrar los mejores tratamientos, el mejor médico, para el hijo que necesita esta atención médica. Puse un ejemplo en particular, pero bueno, yo creo que
en ese sentido, esta filosofía de vida tiene mucho de Viaje a las Estrellas, donde uno plantea mediante uno mismo cómo hacer el trabajo para mejorar, cómo transformar las malas experiencias en cosas positivas a través del trabajo que hace uno, no dependiendo de los demás. Y creo que me fui un poco de tema, pero sos libre de borrar todo este pedazo. Bueno, claro que no. Bueno, Marcel, de verdad ha sido muy interesante esta charla. Bueno. Esta charla entre amigos, el poder conocer otro lado de Marcel, el lado más humano, más real, porque pues sabemos que de una manera u otra es un personaje, una caracterización, lo que haces en tu programa, ha sido muy interesante, ha sido para mí un placer explorar estos dilemas cósmicos, éticos junto a ti, que me gusta muchísimo. Encantadísimo, y bueno, quedo disponible para la próxima. Claro que sí, por supuesto que sí. Tenemos que se repita, como decimos acá, que se repita. Muchísimas gracias, Marcel. Y bueno, a todos ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de reflexión y descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio de Frecuencia Trek. Larga vida y prosperidad. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 4187.2. Hay algo inquietante y fascinante en observar cómo Star Trek nos presenta seres casi todopoderosos, entidades que pueden alterar la realidad con solo pensarlo, que no conocen el tiempo como nosotros y que sin embargo terminan enfrentándose a dilemas profundamente humanos. Q, los profetas, Nahilun y tantos otros que nos hacen preguntarnos: ¿es el poder sin límites una bendición o una condena? Porque lo interesante no es solo lo que estos seres pueden hacer, sino cómo el universo de Star Trek los enfrenta con ideas como la ética, la compasión o el aprendizaje. Y quizás en este espejo distorsionado terminamos viendo algo de nosotros mismos. Computadora, fin del registro. Transfer complete.